Muy bien. El tema es el que se presenta allí, las formas biológicas, un problema que no ha sido resuelto. Um, Citando un pensamiento de Diógenes, un filósofo griego, decía que el movimiento se demuestra andando. Y mucha gente habla de evolución no teniendo idea de qué teorías habla, si hay más de una teoría, cuáles son las bases filosóficas de cada una, cuáles son las propuestas, si hay contradicción o no hay contradicción en ellas. Pero otra cosa es trabajar con las teorías. Y en mi caso, ya prácticamente llevo cerca de 30 años trabajando con ellas, dictando clases en la universidad en el área de zoología de invertebrados y zoología de vertebrados. Y por lo tanto, allí año a año se están revisando decenas, centenas y miles de artículos científicos sobre las teorías. Y por lo tanto, lo que voy a presentar aquí es una suerte de resumen de la visión que tengo después ya de esa cantidad de tiempo trabajando con ellas. Um, ¿Qué se entiende por formas biológicas? Lo que estamos viendo ya en pantalla es una forma biológica, una. Alguien podrá decir, pero yo veo varias formas, algunos más grandes, otros más pequeños, y si mira con detalle, bueno, voy a ver allí varias especies. Bueno, la frecuencia genética efectivamente cambia en las poblaciones debido a la presión de selección. Esto genera variedades dentro de una especie. Y dependiendo del concepto de especie, que también es otra cosa que normalmente no se considera y que debiera considerarse, cuando se habla de especie, es necesario definir qué entiende por especie. Hay muchos conceptos de especie, de los cuales tres son los más conocidos. Sin embargo, se trabaja mucho el concepto morfológico de especie, que en función de la forma se define una especie. Y en realidad eso no es correcto, porque pudiéramos tener, en el caso de los perros, un perro muy grande, como un gran danés o un San Bernardo, y podríamos tener también al lado un perrito muy pequeño, un chihuahua, eh, y son morfológicamente muy distintos. Sin embargo, eh, alguien podría decir, bueno, estamos en presencia de dos especies, en realidad es una sola. Entonces la forma no sirve para definir una especie, pero lamentablemente en zoología se definen muchas especies solo por la forma, por las características externas, eh, y eso no es adecuado. Aquí vemos una forma con variedades, pero que desde el punto de vista morfológico se le han nominado varias especies. Por ejemplo, arriba, ¿no es cierto?, vemos a lobos, pero acá abajo vemos a dingos, que son perros salvajes australianos, y vemos al perro doméstico. Y por lo tanto, desde el punto de vista morfológico, podrían ser tres especies o cuatro, pero desde el punto de vista biológico, ellos se pueden cruzar y reproducir y tener descendencia viable, y por lo tanto, biológicamente habría una sola especie, porque se reproducen y dejan descendencia. Entonces, es importante el concepto de especie. Sin embargo, aquí hay una sola forma. Pero en esta diapositiva estamos viendo varias formas, muy distintas entre sí. Estamos viendo estrellas de mar, estamos viendo, ¿no es cierto?, cefalópodos, gusanos, felinos, arácnidos, ¿no? Muchas formas distintas. Entonces, cuando hablamos de formas biológicas, y esto, por favor, le pediría que lo tenga en mente, que vamos a trabajar con ellos los 40 o 45 minutos, eh, cuando hablamos de formas biológicas, hablamos de estructuras corporales radicalmente distintas entre sí. Tan distintas como lo que estamos viendo aquí, la diferencia, ¿no es cierto?, entre un felino y un gusano, o entre un gusano y una medusa, o entre una medusa y una esponja marina. A eso es cuando nos referimos con formas biológicas, no variedades dentro de una forma como debíamos hacer los lobos, los dingos y los perros. Entonces es importante revisar cómo se ha trabajado con esto. Y desde el punto de vista de la zoología y en mi experiencia de larga data dictando clases de zoología, es que eh, he llegado a la conclusión, como muchos otros profesores de zoología de distintas universidades, que tal vez el libro más adecuado
y que es más ajustado a entender esta problemática es el Brusca y Brusca, que ya tiene muchas ediciones. El que estamos viendo en pantalla es una de esas ediciones. Y Brusca ha logrado entender esta dinámica que estamos tratando de explicar, de las formas corporales. Y es que una araña tiene una arquitectura animal distinta a la arquitectura que tiene un gusano y distinta a la arquitectura que tiene un elefante. Esa arquitectura animal está dada dentro de un concepto que Brusca le llama el Bauplan. Y allí quiere decir, digamos, Bauplan, ¿no es cierto?, el lenguaje alemán, y dice que es una maravillosa palabra y que expresa la esencia de la arquitectura animal. Es una palabra alemana, entonces, que expresa la esencia de la arquitectura alemana, animal. Y en una definición general, Bauplan sería un modelo, entonces, de organización animal, pero también, ¿no es cierto?, encierra la esencia de la estructura y los límites de la arquitectura animal. ¿Por qué siempre un canino va a ser un canino? No puede transformarse en un felino, ¿no? ¿Cuáles son los límites de su arquitectura? Variaciones dentro de los felinos, pero no puede traspasarla. Luego veremos por qué no es posible traspasarla. Pero también los aspectos funcionales de un determinado diseño. Entonces, Brusca y Brusca, que es el libro de zoología de mejor prestigio, hay muchos libros de zoología, pero este es uno de los que tiene más prestigio entre los que hacemos clases de zoología, reconoce que hay una arquitectura animal y que eso en el fondo depende, ¿no es cierto?, de un diseño finalmente de la forma del animal. Ahora, ¿cuáles son los límites de los cambios? Veamos un ejemplo, no con animales, sino con automóviles, que puede ser más fácil entender. Ahí estamos viendo un automóvil muy hermoso, bastante antiguo ya, ¿no es cierto?, década del 60, 70 tal vez. Y alguien podría decir, oye, hermoso el automóvil, pero me gustaría que fuera convertible. Bueno, es posible hacer un cambio, efectivamente. Ahí vemos al automóvil, ¿no es cierto? Le podemos cortar el techo, modificarlo, ponerle una lona, pero básicamente la estructura, el diseño se mantiene, ¿no? Y por lo tanto, está bien. Eso sí se puede hacer. Pero si alguien se entusiasma y dice, a ver, ahora transfórmamelo en un tractor, no es posible. ¿Por qué razón? Porque en realidad la arquitectura, el plano con el que se construye el automóvil de arriba y el plano con el que se construye el de abajo es totalmente distinto. Y por tanto no permite variaciones mayores. Esa es la diferencia entre las variedades dentro de una forma y las formas distintas. Vamos a verlo con ejemplos ahora zoológicos. Veamos cuál es el Bauplan. Recordemos que Bauplan es el diseño arquitectónico que tiene límites y que no son traspasados. Eso lo señala, ¿no es cierto?, este libro de zoología. Los Cnidaria, el filum Cnidaria representa, ¿no es cierto?, las medusas, que tienen varias características. Aquí yo estoy presentando algunas características de ese Bauplan. Dentro de esas características está el que presenta el nidocito, que son unas células con nematocistos con toxina y que pueden ser mortales, como por ejemplo las medusas, ¿no es cierto?, de la clase Cubozoa. Pero también tienen otra característica propia del filum, que es la alternancia de generaciones. Y vemos aquí una estructura como un arbolito que está en el fondo marino y que no tiene nada que ver con la medusa que nada en la columna de agua. Sin embargo, en la misma especie en otra fase, la fase pólipo. Entonces, hay allí una característica propia de ese filum y que no está presente en ningún otro. Forma parte de su arquitectura, de su Bauplan. El Bauplan, por ejemplo, de los equinodermos, los erizos marinos, las estrellas, aquí faltaron los pepinos y algunos otros grupos menores, pero representemos los dos solamente, también tienen características propias. Por ejemplo, el sistema vascular acuífero, el cual utilizan estos animales para muchas cosas, para múltiples funciones, entre otras importantes la de poder moverse, conseguir alimento. Pero además presentan un endoesqueleto con osículos que también es propio de ellos. Entonces, ahí tenemos dos ejemplos de Bauplan, una arquitectura propia de una forma determinada. ¿Cómo se abordó esta situación de las formas? Bueno, Darwin en su libro de 1859, ahí estamos mostrando la tapa de su primer libro, primera edición, tuvo varias ediciones, ¿no?
señaló que la selección natural actuaba sobre las variaciones, ¿no es cierto? Y generaba entonces una diferenciación de formas. Y ahí dio muchos ejemplos, pero los ejemplos que dio de los pinzones, ¿no es cierto?, el tamaño del pico más grande, más ancho, más, en fin, de las tortugas de Galápagos y algunos otros ejemplos, siempre fueron variaciones a pequeña escala, dentro de una forma. Nunca hubo ejemplos respecto de formas distintas, ¿no? Por tanto, toda la propuesta darwiniana se basó en diferencias menores dentro de una propia forma. Eso, de alguna forma, ¿no es cierto?, generó eh, algunas situaciones de complejidad en la teoría que Darwin en parte logró darse cuenta, pero también en parte cuando él logró, ¿no es cierto?, enviar un manuscrito a algunos biólogos de la época, como Agassiz, por ejemplo, y que Agassiz se lo devuelve diciéndole que no está de acuerdo y le da todos unos fundamentos. Él toma esos fundamentos y establece un capítulo entero que lo llamó dificultades de la teoría. Uh, y esas dificultades se resumen en dos puntos. Uno, la complejidad reductible de órganos complejos. Y ahí está, ¿no es cierto?, el capítulo 6 de su libro, Dificultades de la Teoría, donde él señala, si pudiera demostrarse que existió algún órgano complejo que tal vez no pudo formarse por numerosas y sucesivas modificaciones leves, mi teoría se vendría abajo por completo. En otra conferencia ya mostraron esto, y eso de alguna manera, ¿no es cierto?, es un buen indicador, porque nosotros no nos pusimos de acuerdo para poder hacer esta conferencia respecto a determinados temas, sino simplemente desde la experiencia y expertise de cada uno, ¿no es cierto? Y eso también es una cosa valiosa de este congreso. Así que probablemente algunas diapositivas usted las va a ver de manera distinta, pero citadas. Ese fue uno de los problemas que revisó Darwin. El otro es una discontinuidad en el registro fósil. Si habían pequeños cambios que se acumulan en el tiempo, de generación en generación, ¿no es cierto?, la propuesta de descendencia con modificación. Por lo tanto, en especies tan separadas morfológicamente, tan distintas, debe haber, por lo tanto, un registro fósil muy rico. Si entre la especie A de una forma y la especie B de otra forma, se produjo ese cambio por diferencias graduales en el tiempo, tiene que haber muchas formas intermedias entre A y B. Y esas formas intermedias deben estar en el registro fósil. Y sin embargo, no había el registro fósil al respecto, como veremos enseguida un poco más en detalle. Y entonces, posteriormente ya, ¿no es cierto?, con el tiempo, estas situaciones que Darwin las presenta van generando problemas. Y termina el siglo XIX con muchas dudas respecto a la teoría. Muchos biólogos no estaban de acuerdo con la teoría a finales del siglo XIX. Y por tanto, en ese mismo periodo surge, ¿no es cierto?, una segunda propuesta dentro de la teoría darwiniana, que es el neodarwinismo, a finales del siglo XIX. Y se le incorpora la genética mendeliana que había surgido un poco antes, pero que no había sido publicada, había sido guardada, ¿no es cierto? Mendel hace sus experimentos para determinar algunos rasgos diferenciales, ¿no es cierto?, en guisantes, y quedan guardados esos trabajos, pero son descubiertos y de alguna forma se incorporan a la propuesta gradualista darwiniana. Eso en 1895. Y en 1935 ya se le agregan algunos otros elementos que le permitirán establecer de una manera un poco más matemática la cuantificación eventualmente de los cambios que se van produciendo en la especie. Y entonces Fischer establece un teorema matemático que lo veremos enseguida con más detalle en 1935 y que ha establecido el neodarwinismo. Pero no había concordancia entre los biólogos evolutivos de la época. Y al poco tiempo se tiene que volver a establecer una nueva propuesta que es la nueva síntesis. Poco tiempo, pasaron 7 o 8 años, aproximadamente 1940, puede ser 1938, 1939, con el genetista Theodosius Dobzhansky, quien intenta conciliar a los
a los darwinistas ortodoxos, los que seguían un poco la propuesta original de Darwin y que no estaban tan de acuerdo con esto de la genética de poblaciones, con los genetistas más revolucionarios. Y Teodosio Sankey logra aunarlos y dice, mire, de acuerdo, no le pongamos neodarwinismo, hagamos una nueva síntesis, incorporémosle la biología molecular junto con la que ya tenemos genética de poblaciones. Y bueno, ahí se establece entonces la tercera visión del darwinismo, y sin embargo, ya en la década del 70, un poco antes del 70, empieza a haber toda una eh, eh, serie de publicaciones científicas en donde señalan las dificultades que está teniendo también la nueva síntesis, que a pesar de ya tener una tercera, digamos, ajuste a la teoría, no da las explicaciones que se esperan. Y por lo tanto, intentan establecer una nueva síntesis, que se llamó nueva síntesis extendida, aproximadamente en el 2010 hasta ahora, pero que no termina de quedar establecida. Aquí hay una serie de corrientes que no tenemos tiempo de explicarlas, pero también hay teorías no darwinianas. Y la primera de ellas, como señalaba, fue a comienzos de los 70 con Lynn Margulis, la teoría de la endosimbiosis. Lo importante de esto es un poco la situación compleja que le tocó vivir a Margulis, porque ella obviamente se dio cuenta que las mutaciones no son el motor evolutivo principal, que hay variaciones solo pequeñas que pueden ser explicadas a través de derivas genéticas, ¿no es cierto?, con algo de mutaciones menores, pero que las grandes diferencias entre las formas no pueden ser explicadas por esas estructuras. Y por lo tanto establece su teoría de la endosimbiosis, que en realidad considera la cooperación, ¿no es cierto?, la unión de dos tipos de organismos para formar un tercero, en vez del conflicto, la sobrevivencia del más fuerte, como decía en principio la teoría, y luego se cambió por la sobrevivencia del más apto. Por lo tanto, las bases filosóficas eran completamente distintas de esta teoría. No le fue fácil, lo publicó varias veces y se lo rechazaron muchas veces, y fue aceptada en el Journal of Theoretical Biology después de 15 rechazos. Es impresionante ver algo de dogma ya, ¿no es cierto?, establecido con respecto a la teoría clásica, que no permitía ninguna otra teoría. Sin embargo, al poco tiempo, un año posteriormente a eso, el genetista japonés Motoo Kimura establece su teoría neutralista, en donde señala que la selección natural poco o nada tendría que hacer, que las mutaciones son básicamente neutras o deleterias y por lo tanto hay que considerar otros aspectos. Luego estaría la teoría saltacionista del equilibrio puntuado de Eldridge y Gould en 1972, la que surge por la ausencia de los fósiles intermedios. Entonces, se habla, ¿no es cierto?, de saltos o de equilibrio puntuado, en donde la evolución ocurriría tan rápido, en tan poco tiempo, que no quedarían fósiles intermedios, habría grandes periodos de éxtasis donde no hay cambios prácticamente en las especies. Bueno, no tuvo muchos seguidores, en algunos casos sí, pero no tanto como la teoría clásica. Luego la teoría semimeiótica de Davidson, que tiene muchas publicaciones, pero que tampoco tuvo gran éxito como la primera teoría. Sin embargo, también surge porque la primera teoría clásica no da la respuesta ¿no es cierto?, a las grandes interrogantes. Y esta es, la teoría postulaba que la reproducción sexual no produce nuevas especies. Una vez producidos los gametos ya no hay nada que hacer. Estos van a originar un ser vivo equivalente a los padres que formaron los gametos. Y la última surgida, ¿no es cierto?, muy recientemente en los 2000, la teoría de Bodevo, que considera el desarrollo embrionario, que ha sido olvidado, que ha sido ignorado por la teoría clásica, lo cual es un hecho grave, dicho por muchos científicos representantes de la de Bodevo, porque si queremos entender evolución, hemos de saber cómo funciona la ontogenia, cómo se produce un organismo desde el huevo hasta el adulto. Bueno, ¿son sinónimas estas teorías? Evidentemente no lo son. No lo son. Y tenemos allí, ¿no es cierto?, una publicación ya en 1969 en donde se titulaba Non-Darwinian Evolution. Es decir, se postulaba, ¿no es cierto?, en Science en esa época que la evolución pudiera ser más bien
con otros motores como la deriva genética y la mutación neutral. Aquí vemos un gráfico que representa la propuesta de Kimura, y estoy citando a dos trabajos de Kimura y otro de un genetista más actual de Stanford, en donde se observa, ¿no es cierto?, una curva al lado izquierdo de esta línea del gráfico. El lado izquierdo, del cero hacia la izquierda, representaría las mutaciones deleterias principalmente, o neutras, y al lado derecho las positivas. Entonces señala Kimura que básicamente las mutaciones son la gran mayoría, ¿no es cierto?, sobre el 99% deleterias o neutras, y que gran parte de ellas se produce, ¿no es cierto?, de una manera, digamos, tan poco influyente que la selección natural no tendría capacidad de actuar sobre ellas, y caen en una zona de no selección, que es esta zona churada con plomo. Serían, por lo tanto, cambios en la mayoría de ellas sutiles, no sujetos a selección. Y además agrega que las mutaciones necesariamente, ya sea sutiles o un poco más fuertes, generan una pérdida de información genética para la especie. Otro artículo científico que señala, ¿no es cierto?, que no son sinónimas estas teorías del gradualismo darwiniano. Y el propio paper, ¿no es cierto?, de Eldredge y Gould del 72 señala una alternativa, ¿no? No es un complemento, una alternativa al gradualismo filético. Siguiendo con el tiempo, nos encontramos con este importante libro, publicado nada menos que por el mítico, ¿no es cierto?, y famoso mundialmente Mead. Por lo tanto, efectivamente, es un libro de muy alto nivel y muy alto impacto, en donde abordan este problema de las formas, lo que hablábamos al comienzo, ¿no?, las formas de los organismos. Porque una araña es tan distinta a una culebra, y una culebra tan diferente a una jirafa. ¿Cómo es que llegamos a esas formas? Y entonces, en el libro reconocen Millen y Newman que el neodarwinismo no presenta mecanismos que expliquen el surgimiento de las formas. Una araña, una jirafa, un conejo, ¿no? ¿Cómo llegan a esas formas? No hay una explicación del punto de vista del neodarwinismo, de la nueva síntesis. También, ¿no es cierto?, un excelente artículo científico publicado nada menos que la Proceedings of the Biological Society, del doctor Stephen Meyer, muy interesante. También presenta aquí claramente que las formas biológicas no pueden ser explicadas por ninguna de las teorías evolutivas, y termina centrándose, ¿no es cierto?, en que el problema está en la información biológica diferencial, que cuantitativamente es muy distinta entre una forma y otra, y que no puede ser explicada por mutaciones y selección natural. Un interesante aporte del doctor Meyer al respecto. Siguiendo en el tiempo, 2005, la prestigiosa revista Nature Review de Genetics habla sobre el mismo tema, ¿no? Y llega a una conclusión importante. Reconoce que muchas preguntas importantes sobre el tema macroevolutivo genético sigue sin respuesta. Y dentro de estas preguntas están, digamos, estas que brevemente voy a presentar aquí. ¿Las adaptaciones implican nuevas mutaciones o alguna variación genética permanente? ¿Las adaptaciones involucran a genes individuales con un gran efecto fenotípico? Y si fuera así, ¿podemos decir algo sobre los efectos esperados de estos genes? Otra tercera pregunta, ¿podemos describir la distribución de los efectos fenotípicos entre las mutaciones que se sustituyen durante un episodio típico de adaptación? Indudablemente que ninguna de estas preguntas y otras más que se hacen en este paper de Genetics no han sido respondidas por la teoría evolutiva tradicional, es decir, neodarwinismo y nueva síntesis. Y dice este autor, lo estoy citando entre comillas, de hecho el problema más profundo es que ni siquiera se las han planteado. Muy fuerte eso. Y para dar un término a esta revisión rápida, ¿no es cierto?, desde la publicación del origen de la especie en 1859 hasta nuestros días,
revisando, ¿no es cierto?, un poco la historia, es que no se le ha dado explicación definitivamente al origen de las formas. La Royal Society de Londres, esta prestigiosa sociedad científica, ¿no es cierto?, convocó a 300 expertos mundiales en evolución. No fueron 2, 3 ni 5, o 300 científicos y filósofos que se convocaron allí en noviembre de 2016. Uno de ellos, el autor del libro que presentaba más adelante, Miller, eh, señalaba, ¿no es cierto?, que un problema grande no resuelto son los déficits explicativos que tiene la síntesis moderna, ¿no? O el neodarwinismo. La síntesis moderna es la tercera versión del darwinismo. ¿Y cuáles eran esos déficits explicativos? Lo que hemos venido conversando, el origen de la complejidad fenotípica. ¿Por qué existe tanta complejidad fenotípica y tan distinta entre gusanos, cefalópodos y felinos vertebrados, por ejemplo? ¿Cómo se originan las novedades anatómicas? Por ejemplo, ¿no es cierto?, este sistema complejísimo tipo radar que tienen los murciélagos. O también esta estructura tan extraña, ¿no es cierto?, que hasta ahora los expertos en tiburones no se logran explicar, pero que de alguna manera entienden que les sirve de mecanismos sensoriales mucho más exquisitos y finos para detectar presas. ¿Cómo surgen estas novedades anatómicas genéticamente? El otro déficit explicativo es el origen de un modo no gradual de transición. Es decir, un surgimiento abrupto, ¿no es cierto?, en los fósiles respecto a grupos tan distintos, por ejemplo, en los vertebrados, entre peces o anfibios, reptiles, aves y mamíferos. Se habla normalmente de 1 o 2 eslabones perdidos. La verdad que entre cada grupo hay, hay eslabones perdidos. Y dentro de esos grupos también existen diferencias importantes hasta orden aproximadamente. Filum, clase, orden. Uno de los artículos científicos publicados de ese congreso de la Royal Society de Londres, eso es el que estoy presentando aquí. Y traduzco un párrafo, ¿no?, de este artículo publicado en 2017. Dice: un análisis general de contenidos de los resúmenes de aquel congreso revela que cerca de 2/3, recordemos que eran 300 expositores, o sea, 200 de ellos se inclinan hacia una nueva teoría. Esto es muy fuerte, porque estamos hablando que es un congreso de expertos mundiales, no de 2 ni 3, sino de centenares. Y de ellos 200, en 2017, señalan que necesitamos una nueva teoría, porque todo lo que se ha hecho hasta ahora en evolución solo ha explicado cambios menores que lo sabía todo el mundo, de los agricultores hace 2000 años que cultivaban, ¿no es cierto?, en fin, frutas o algún otro tipo de vegetal, que había cambios que ellos podían, digamos, favorecer y variedades dentro de las especies. Por tanto, no se ha aportado nada nuevo. No tenemos explicación sobre las formas biológicas, ¿no? Y entonces, y sin embargo, 1/3 señalaba que se debía continuar con una cuarta modalidad del darwinismo. Recordemos: darwinismo clásico, neodarwinismo, nueva síntesis, y la cuarta versión, síntesis evolutiva extendida. Es decir, manteniendo la situación clásica, pero agregándole algunos otros elementos. Tal vez, ¿no es cierto?, esta crítica fuerte de la no consideración de la ontogenia, que es uno de los aspectos más débiles de la primera teoría. Este artículo científico también surge en ese mismo periodo, 2017, y es tremendamente relevante, porque recordemos que el neodarwinismo surge, ¿no es cierto?, y se define ya en 1935 a partir de un teorema matemático trabajado por Fischer, ¿no? Sin embargo, este artículo publicado en este Journal of Mathematical Biology, en 2017, señala lo siguiente, lo que tengo acá en el abstract. Fischer no incluyó las mutaciones en su modelo, era un modelo matemático para cuantificar en genética de poblaciones, ¿no es cierto?, los cambios evolutivos. Pero esto es muy fuerte, porque Fischer no incluyó las mutaciones en su modelo, dice este paper,
pero creyó que las mutaciones debieran proporcionar un abastecimiento continuo de variación. Era tanta la seguridad y la confianza de que las mutaciones eran el motor evolutivo que no había necesidad de incluirlo en las mutaciones, ¿no? Y sin embargo, posteriormente, genetistas que estudiaron estas formulaciones matemáticas se dieron cuenta efectivamente que no había un factor calculando el aporte que significaba la mutación en el cambio, de tal manera que estas formulaciones matemáticas estaban equivocadas. Por lo tanto, llegamos ahora al 2021, este artículo científico fue publicado en 2020, con esta problemática a la que estamos abordados, el problema de la forma biológica, ¿no? ¿Dónde estamos? Bueno, seguimos en el punto de partida, igual que en 1859. Solo sabemos las variedades que existen dentro de una forma, pero no cómo llegaron a existir las formas biológicas distintas. Y entonces, bueno, este artículo dice cosas muy interesantes, pero no tenemos tiempo, sigue pasando la hora. Pero señala justamente un poco lo que hemos estado revisando, el desarrollo embrionario, lo cual inspiró, ¿no es cierto?, las primeras teorías de las formas biológicas, fue eventualmente excluido de la estructura conceptual de la síntesis moderna como irrelevante. O sea, cómo desde un huevo se llega a un adulto, pasando por distintas etapas, incluso algunos de ellos con etapas larvales, y no ser considerado en evolución es obviamente una situación que los proponentes de la última teoría no pueden concebir, ¿no? Efectivamente, la ontogenia es un factor relevante y si vamos a hablar de evolución necesitamos saber cómo es que de un solo huevo, ¿no es cierto?, el desarrollo embrionario logra un individuo de billones de células con varias decenas de tejidos y órganos y luego sistemas y todo actuando en uno solo, en una forma tan distinta a otras formas. Eso se ha de conocer. Y por lo tanto, el haberse excluido de la teoría clásica evolutiva es considerado un error muy, muy fuerte. Y termina, ¿no es cierto?, el abstract señalando que en la actualidad el problema de las formas biológicas permanece sin ser resuelto. Entonces, el dilema de Darwin, que en alguna medida, ¿no es cierto?, él lo reconoce por las críticas que tuvo en su misma época, hoy es publicada en revistas científicas tan importantes como esta, ¿no? De la Royal Society. ¿Cuál es el dilema de Darwin? Bueno, lo vamos a ver enseguida resumido, pero existen varias decenas de artículos científicos en donde señalan que el Cámbrico es una realidad, porque también hubo, ¿no es cierto?, cierto grupo de científicos que dudaban de esto, de que se pensaba que era un artefacto, y en realidad no, los datos son concluyentes, hay datos contundentes, y varias decenas de artículos científicos publicados. Este es otro, donde habla, ¿no es cierto?, del nacimiento en el Cámbrico de todos los animales. Entonces, el Cámbrico, resumido, ¿no es cierto?, brevemente, lo quiero representar en este gráfico. Se señala entonces que los registros fósiles de todos los animales, de todos los filas de animales, desde el primer filum, que sería porífera, las esponjas, hasta el último, donde están los vertebrados, los cordados, el filum cordata, para algunos científicos representa un filum que agrupa, ¿no es cierto?, a varios subfilas, entre ellos estarían los vertebrados, un subfilum vertebrata, pero habría otros invertebrados, como el subfila cefalocordata, el Amphioxus, el branquiostoma, pero también estaría el subfilum urocordata, donde están las ascidias, y también las taleáceas con las salpas. Pero para otros investigadores, los cordata debieran ser un filo único que debiera contener solo los vertebrados. Eso es una pelea que no la vamos a poder discutir aquí, pero en el fondo, en el Cámbrico aparecen los poríferas, en donde ha habido discusiones los científicos si los poríferas estaban antes del Cámbrico, en el precámbrico. Varios artículos científicos que por tiempo no los incluí aquí, señalan en realidad que lo único que se ha encontrado antes del Cámbrico de los poríferas, que sería en el primer grupo animal,
son parte de su estructura esquelética, que corresponde a unas espículas, una especie como de espinitas pequeñas. Estas espículas, lo que hay entonces antes del Cámbrico, del precámbrico, serían unas espículas, pero que muy probablemente dicen algunos investigadores y publicaciones asociadas, que corresponderían a radiolarios. Los radiolarios no son animales, ¿no es cierto? Pertenecen a otro reino, el reino protista, eh, similares, ¿no es cierto?, a los foraminíferos protozoos. Y que por lo tanto, lo más seguro es que los poríferas surgen en el Cámbrico, son los primeros. Y el punto es que en un pestañazo geológico, en un abrir y cerrar de ojos geológico, surgen todos los grupos animales. Poríferas son los primeros y cordados son los segundos, faltando algunos filas aquí, ¿no? Pero que muy probablemente no están en el registro fósil. Pero tenemos el primero y tenemos el último. Ahora, en el supuesto de que esta cantidad de millones de años es correcto, ¿no es cierto? Hay varias críticas respecto a las dataciones radiométricas, pero no nos vamos a meter con eso ahora. Pero siguiendo el supuesto de que esto está bien, o que es aproximadamente correcto, el que todos los filas surjan en un lapso entre 5, 8, 10 millones de años, es imposible de explicar por las teorías evolutivas. Porque la variación entre los distintos grupos de animales, entre los distintos filas, es tan brutal. Se supone que en el Cámbrico se han descubierto en 35, 38 aproximadamente filas, pero que pudieron haberse originado muchos más, 80 o 100. En la actualidad tenemos aproximadamente unos 34, 35. Pero ¿cuál es el otro problema? Aquí estamos viendo, dentro de los poríferas, a un tipo de esponja que se llama la esponja de cristal. Ahí hay una fotografía de la esponja actual. Este es un fósil, pero muy equivalente desde el punto de vista de la forma, que si, otra vez, ¿no es cierto?, tomamos el supuesto de que esto ¿no es cierto?, está bien, habrían transcurrido 530 o 540 millones de años en que casi no hay cambio de forma en esta esponja de cristal. La exactinélida corresponde a la clase. Luego el grupo siguiente, los filumnidarias, las medusas y los fósiles de medusas. Este es otro tema interesante, porque uno de los argumentos al comienzo fue, bueno, hay muchos organismos que son muy blandos. Las medusas básicamente, ¿no es cierto?, están compuestas por un 93, 94% de agua. Bueno, no dejan fósiles. Falso. Hay fósiles fabulosos de medusa, fósiles extraordinarios de tenóforos, otros organismos también gelatinosos. Y aquí tenemos uno de ellos. Y las medusas actuales, morfológicamente, son altamente similares a las del Cámbrico. Esto también genera un problema mayor respecto a la teoría gradualista de cambio. Artrópodos, muchísimos artrópodos en fósiles. Aquí tenemos uno, ¿no es cierto?, equivalente a los que conocemos acá como los anfípodos. Y finalmente, vertebrados. Hay vertebrados, peces vertebrados, agnatos, como los cefalopodiformes, ¿no es cierto?, agnatos, como este que estamos viendo aquí. Entonces, esta es una situación compleja que en un lapso de tiempo brevísimo están todos los filas y que no han cambiado prácticamente en tal cantidad de tiempo. Las predicciones de la teoría eran entonces que con el tiempo irían aumentando los filas. Recordemos que filum, ¿no es cierto?, el filum representa a una forma morfológica propia que comparten caracteres fundamentales, como cuando veíamos, ¿no es cierto?, el caso de los erizos, ¿no es cierto?, y su sistema vascular acuífero, por ejemplo, ¿no? O el caso de los cordados. ¿Qué es lo común a los cordados? Una notocorda, que es una especie de eje esqueleto que le sirve de sostén al cuerpo, ¿no es cierto? Y que estaría presente en las clases que corresponden a cordados, tanto vertebrados como invertebrados. Entonces, con el paso del tiempo, iría aumentando. Partirían, ¿no es cierto?, organismos relativamente simples y haciéndose más complejo con el paso del tiempo en millones de años.
Sin embargo, el registro fósil tiene, ¿no es cierto?, una estructura radicalmente distinta a la propuesta, muy distinta. No hay un aumento gradual, sino que en un breve lapso de tiempo, 5, 8 o 10 millones de años, surgen todos los filas. 60, 80, 100, nadie sabe cuánto hay. Actualmente hay alrededor de 35, y lo que ha ocurrido más bien con el tiempo es que se han venido perdiendo filas. Lo que ha ocurrido es que los grupos menores, desde familia, género hacia abajo, se han diversificado. Por ejemplo, del filum vertebrata, la familia de los caninos, los lobos, los dingos, los coyotes, etc. Muchísimas, ¿no es cierto?, variaciones. Diversificación ha ocurrido después. Pero todos surgen en un lapso muy corto de tiempo, contradiciendo la predicción de la teoría. Lo otro que predice la teoría es que los organismos parten en uno solo, de manera muy sencilla, con variedades, y que la disparidad, o sea, las formas morfológicas distintas se presentan después, para terminar, ¿no es cierto?, en familias con géneros y especies. Pero que al principio solo hay variedades y que luego la disparidad viene después. Un modelo bottom-up. Desde el fondo, ¿no es cierto?, las variedades van a establecer las formas. Lo que hay en la actualidad y en el registro fósil es radicalmente distinto. Lo primero que hay no es variedades menores, no. Lo primero que aparece en el registro fósil es disparidad. Las formas muy distintas entre ellos. Disparidad, grandes diferencias. Y luego después lo que hay es que de las formas se produce una diferenciación menor en diversidad. Y por lo tanto, filum, clase, orden, correspondería, ¿no es cierto?, a disparidad alta, y de aproximadamente familia hacia abajo, la diversidad, que es lo que se puede cuantificar. Por lo tanto, el modelo no sería bottom-up, sino que el modelo es top-down. Desde arriba, desde el inicio, parte ya la disparidad para tener diversidad posteriormente. Entonces, un resumen del dilema de Darwin que publicó este paper es lo que aparece aquí. Aparición súbita de casi todos los filas en el Cámbrico. Ausencia de ancestros. No hay antes del Cámbrico ancestros. Hay una denominada fauna diacarana, que no tenemos tiempo de ver aquí, pero que sus pocas formas no tienen ninguna relación morfológica con las formas del Cámbrico, por lo tanto no pueden ser ancestros. Pero además, también hay estudios que apuntan a que no serían animales esos fósiles, sino probablemente helechos. De manera tal que lo que aparece en el Cámbrico es solo del Cámbrico, no está antes. No hay formas intermedias entre las distintas formas, entre gusanos y artrópodos, y entre artrópodos y moluscos. Gran disparidad morfológica al inicio, como veíamos recién, pero además gran complejidad genética de todos los filas. Un paleobiólogo de la Universidad de Oxford señalaba que hay más de 30 hipótesis que intentan explicar la explosión del Cámbrico porque no se puede aceptar, ¿no es cierto?, la evidencia tan clara de que las teorías no resultan. Y por lo tanto van inventándose cada vez más hipótesis, ya van cerca de 30, donde la del oxígeno es una de las más conocidas, pero son más de 30. Desde variaciones genéticas hasta cambios geoquímicos y un estallido estelar en la Vía Láctea. O sea, todo puede servir para explicar lo inexplicable desde el punto de vista del naturalismo y del materialismo. Hay un artículo científico publicado en la prestigiosa revista Genova Biology del director de esa revista en la época. Y él publicó este artículo de reflexión que lo denominó Sombras en el muro. ¿Por qué? Porque él veía de que había evidencia tan potente que contradecían las teorías clásicas evolutivas, pero sin embargo no hay cambio de teorías, no hay una visión distinta, no se aceptan otras hipótesis en otro ámbito que no sea el naturalista. Eso porque está establecido por el naturalismo metodológico, que no puede haber cambios. Todo debe estar dentro del naturalismo metodológico. Y entonces dice Petko que en todo género de actividades existen
al menos dos grandes grupos, los visionarios innovadores y los practicantes ortodoxos. Y ambos grupos, dice Petko, deben ser útiles, ¿no es cierto?, para funcionar en sus actividades. Pero, posteriormente, agrega, ¿qué ocurre cuando la ortodoxia llega a ser un dogma? Ahí está el problema. Ahí está el problema. Y resulta que él dice que la gran mayoría de los biólogos en el mundo, biólogos, ¿no es cierto?, evolutivos, se han quedado mirando las sombras en el muro, como en la alegoría de la caverna de Platón, ¿no? Cuando en realidad estas sombras son solo esas sombras y la realidad está acá afuera, ¿no? Y que no se ha querido buscar porque el dogma es tan potente que definitivamente si alguien quiere soltar a otro, ¿no es cierto?, es amenazado de muerte, como dice la caverna de Platón. Y esto es divulgado hoy, 2019, todavía, el gradualismo, a pesar de todas las evidencias en contra, ¿no? La evolución gradual, paso a paso, en el tiempo. Aquí, ¿no es cierto?, uno de los grandes defensores de todos los tiempos, Richard Dawkins, habla de la evolución gradual del ojo y dice que cuando evoluciona, las primeras etapas debían ser inferiores. Escuchemos. Cuando un órgano complejo como el ojo vertebrado se evoluciona, es obvio que las primeras etapas tenían que ser inferiores a las etapas posteriores y que la mejora evolutiva tenía que ser paso por paso progresiva. La evolución de cualquier órgano complejo debe haber sido producido en varios pasos de evolución progresiva. Evolución progresiva. Es obvio que esto se quedó en el dogma, como bien de Petko, ¿no es cierto? Una ortodoxia dogmática sobre las primeras teorías, sobre la evolución paso a paso del ojo. Una revisión rápida. El árbol, ¿no es cierto?, propuesto de animales muy simples al comienzo y los más complejos al final. Por lo tanto, el ojo de los vertebrados, que sería, ¿no es cierto?, el más evolucionado, habría surgido por muchos pasos pequeños y graduales a lo largo de muchísimos millones de años. Sin embargo, en los primeros animales, vimos, ¿no es cierto?, las esponjas y las medusas que están dentro de los primeros animales, existe un ojo equivalente al nuestro. Lo veremos enseguida con artículos científicos. Entonces, ante esta problemática que era insalvable, aparece una nueva conversión, ¿no es cierto?, extraordinaria, una contorsión dentro de las teorías y se les denomina convergencias evolutivas. Aquí, obviamente, uno podría decir, a ver un momentito, no tenemos idea de macroevolución, no tenemos idea en el fondo de evolución, solo conocemos las variaciones menores y las convergencias evolutivas nos dice que fueron caminos evolutivos paralelos. Si no podemos explicar ni siquiera uno, ¿cómo explicaremos los otros caminos paralelos? Eso por un lado. Por otro lado, la convergencia, y por eso no está siendo utilizado por muchos biólogos evolutivos, porque lo intentan evitar, la convergencia está apuntando hacia un aspecto más bien teleológico de que habría una finalidad. Si 6 o 7 grupos distintos llegan a ojos tipo cámara complejo, significa que habría como una direccionalidad, un propósito detrás de la evolución, lo cual es absolutamente rechazado por los biólogos evolutivos. Por lo tanto, muchos de ellos lo eliminan. Más bien, entonces, las convergencias evolutivas estarían apuntando a diseño. Un diseño inteligente diferencial en los grupos con, ¿no es cierto?, estructuras similares. Y ahí tenemos una medusa, una fotografía, no una pintura, esa es una fotografía con medusas equivalentes, con ojos, digo, equivalentes a los que tiene usted y tengo yo. Y hay muchos artículos científicos, no tenemos tiempo de revisarlo. Curren Biology señala, incluyendo ojo estructuralmente similar a vertebrados cefalópodos, las medusas. Además, cuentan con complejo sistema nervioso central. Los libros de zoología, excepto el Brusca, suelen decir que de acuerdo al dogma, ¿no es cierto?, que los primeros animales fueron muy simples, de que, bueno, no tienen sistema nervioso. Eso es falso, ¿no? Celtic Research, publicado en 2006, y muchos otros artículos después, que tienen sistema nervioso. Aquí, otro artículo publicado en Nature, respecto al ojo de las medusas, que estarían dentro de los primeros animales. Un ojo complejísimo,
que esto me gustaría conversarlo con el doctor Martínez, que dio su conferencia, ¿no es cierto?, muy interesante sobre la complejidad del ojo. Ya en medusas, un ojo tipo cámara con cono, lente, retina, bastones, ¿de qué evolución gradual habla Dawkins? Si ya los primeros animales tenían la misma estructura. Y la complejidad no solo es morfológica, también es complejidad bioquímica, lo que el doctor Martínez, ¿no es cierto?, nos indicaba. Una cascada de reacciones químicas para que la luz sea transformada en señal eléctrica en los bastones y conos. Esto ya lo explicó muy bien él, mucho mejor él, yo lo voy a pasar. Por lo tanto, el supuesto de la evolución clásica de una progresión en el tiempo no se cumple. Los primeros animales con ojos complejos, en el medio del árbol cefalópodos con ojos complejos, y al final del árbol vertebrados con ojos complejos. Rápidamente, las esponjas también, los libros suelen decir que son los animales más simples del planeta. Revistas científicas de alto nivel como Trends in Ecology and Evolution vienen publicando todo lo contrario. Por eso dice la biología oculta. Claro, nadie la quiso ver probablemente, no la miraron, pero las esponjas no son simples. Pero claro, como se supone que eran los primeros animales, de alguna forma teníamos que pensar que eran solo unas agregaciones celulares. Dicen algunos libros todavía que no tienen tejido, lo cual es falso. No, por razones de tiempo no incluí aquí a varios artículos científicos con cortes histológicos complejos de medusas. Dice este paper al inicio, la evolución animal se presenta generalmente como una marcha hacia la complejidad, pero hoy existen muchas razones para rechazar esta hipótesis. Y dentro del paper señala cosas muy interesantes como las que están aquí. Las esponjas no son primitivas, no son fósiles vivientes, no son ancestros de otros animales totalmente separados, ni los humanos descienden de las esponjas. Esto está publicado, repito, por Trends in Ecology and Evolution. Otro artículo científico publicado nada menos que en la más prestigiosa revista de biología molecular, Molecular Biology Evolution. La visión de que los animales simples tienen genomas simples y que los animales complejos, genomas complejos, no es correcta. Aquí han demostrado que estos animales denominados simples tienen genomas muy complejos. Otro artículo científico también publicado en Molecular Biology Evolution. Y en el título hay algo interesante. Dice, sorprendente complejidad genética en esponja. ¿Por qué sorprendente? Porque nadie se imaginó nunca, producto, ¿no es cierto?, de las predicciones de la teoría, que las esponjas tendrían genomas tan complejos como los que tenemos nosotros, dado que son los primeros animales. Entonces, ¿cómo fabricar una forma morfológica, una forma biológica? Volvemos, ¿no es cierto?, al planteamiento de Brusca. Brusca nos decía que hay una arquitectura animal que está detrás de una forma biológica, un Bauplan, y que le pone límites a la arquitectura animal y que obedece a un diseño. Y la zoología apunta claramente a eso, a diseño y no a azar, para explicar, ¿no es cierto?, las formas distintas entre los seres vivos. La clasificación lineal típica de reino, filum, clase, orden, familia, género y especie nos indica claramente que las variaciones existen. Ya les decía, ¿no es cierto?, que dependiendo del concepto de especie, podemos decir que en los caninos hay varias especies y que hablamos de formas, pero si hablamos de biología habría solo una. Pero efectivamente aquí tenemos variaciones, desde familia hacia abajo, principalmente por deriva genética y epigenética, y muy escasamente por aporte, ¿no es cierto?, de cambios mutacionales, muy escasamente. Pero hacia arriba no existen cambios. El Bauplan lo impide, la arquitectura lo impide, la arquitectura animal. Y eso está publicado en muchos papers de los cuales presento uno aquí. No se conocía hasta hace pocos años el funcionamiento adecuado de los genes. Y este paper, ¿no es cierto?, publicado nada menos que en Science, señala que para hablar de evolución animal tenemos que meternos en el plan corporal, en las formas biológicas, y que eso está determinado por un network, por una red, por una trama de genes reguladores que fueron llamados genes basura hasta hace 15, 17 años atrás, porque claro, no tenían una función codificadora.
y entonces genes basura, ¿no? La ignorancia es atrevida, porque con el paso del tiempo, esos denominados genes basura se le ha encontrado una cantidad de funciones muy importantes. Les traduzco parte de lo que aparece aquí. En este paper dice: las teorías evolutivas nunca han dado una explicación aparte de cambio en el programa de los genes reguladores, que son los encargados del plan corporal animal. Efectivamente, el Bauplan tiene una arquitectura, tiene un diseño corporal, y si queremos cambiar ese diseño, tenemos que cambiar el plano arquitectónico. Ahí tenemos que ir. No sirven las mutaciones y cambios menores en un animal que está terminado, que está, ¿no es cierto?, ya finalizado en su desarrollo embrionario. Entonces, como decía, hasta hace poco tiempo los genes reguladores eran considerados basura. Y son los ingenieros civiles, los arquitectos del cuerpo animal. En el caso del ser humano se calcula que aproximadamente el 90% son encargados de los genes reguladores. Y estos regulan a los otros genes que van a encargarse de sintetizar proteínas, generar tejidos, generar órganos, generar sistemas y generar al organismo completo. Pero estos genes, que son los que van haciendo las cosas, no podrían hacer nada si no son controlados por los genes reguladores. Entonces, el problema fue mucho mayor y mucho más grande de lo que se pensaba. Entonces, no es ADN basura, sino un ADN, ¿no es cierto?, regulador. Y eso han venido diciendo, ¿no es cierto?, muchos artículos científicos hasta aquí. El denominado Young, en comillas, DNA revela roles vitales. Entonces, los cambios pueden ser menores dentro de un rango si está en el mismo modelo, pero si está fuera no pueden ocurrir. Y hay un escritor, ¿no es cierto?, evolutivo, de apellido Berra, que escribió un libro en los 90 señalando la evolución y el mito del creacionismo, respecto a que nadie entendía la evolución. Y dijo: es muy sencillo. Y ahí se denomina el error de Berra. Veamos el modelo de automóvil deportivo Corvette. En 1953 así era el Corvette. Y en 1990 era así. Ahí está la evolución. Como no la pueden ver, decía Berra. Ya, pero uno tendría que decir, pero este automóvil quedó a la intemperie y el viento y la lluvia y los granizos y las aves encima de él, en fin, y todo lo que pudo haber ocurrido, ¿lo transformó en esto? No. La transformación fue, ¿no es cierto?, a través de un diseño inteligente de ingenieros expertos en diseño que fueron cambiando el modelo hasta aquí. No ocurrió por azar, ocurrió por diseño, por eso se llama el error de Berra. Quien ha hecho, ¿no es cierto?, una obra pero fantástica y hay que leerla, es el doctor Stephen Meyer, ¿no es cierto?, donde plantea esto que venimos revisando, las dudas de Darwin. Revisa con una cantidad de centenares de artículos científicos, está muy bien respaldado científicamente, el tema de la explosión del Cámbrico, que demuestra, ¿no es cierto?, que no puede haber surgido sino a través de un diseño inteligente, y está, pero tremendamente bien respaldado, y hay que leerlo. Decía yo que, lamentablemente, ¿no es cierto?, gran parte de la academia funciona de manera sesgada, con un naturalismo metodológico que no permite absolutamente nada más. Está declarado por la ciencia así. Dice: aun si todos los datos, esto que está escrito aquí, ¿no?, publicado en Nature, apuntan a un diseñador inteligente, tal hipótesis queda excluida. Qué científico, ¿no? Cuando se supone que una actitud científica debiera no excluir a priori ninguna alternativa que presente elementos y argumentos suficientes para ser estudiados. Pero aquí es excluido a priori. El naturalismo metodológico excluye a priori y se transforma, por lo tanto, en un reduccionismo metodológico. Es reduccionista, no considera otras variables que no sea solo lo natural. El fin último de la investigación científica debiera ser, ¿no es cierto?, la búsqueda de la verdad, independiente si está en el ámbito natural o está más allá de él. Pero ahí está, ¿no es cierto?, validado de manera a priori. Y de hecho Richard Dawkins afirma que cuando se descubre diseño tiene que fingir
parece diseño, todo indica que es diseño, pero no puede ser, ¿no? Y dice que la biología es el estudio de cosas complicadas que aparentan diseño y aparentan propósito, y eso lo señala en su libro Relojero Ciego. Pero ya tenemos suficiente evidencia para dejar de fingir respecto al diseño inteligente. Y vamos terminando. Niveles de organización en los seres vivos. Y aquí vemos diseño e información. Del DNA, con una estructura definida, ¿no es cierto?, y una cantidad de información relevante, puede generar proteínas complejísimas con su estructura y su función. Las proteínas, en un nivel mayor de complejidad de información, forman células con maquinarias internas que ya hemos visto en varias ponencias, ¿no es cierto?, complejísimas. Las células, a un nivel más alto, van formando tejidos y órganos, un nivel mayor de complejidad. Ese nivel de complejidad salta a uno mayor todavía cuando los tejidos y órganos se organizan para formar sistemas. Sistema respiratorio, ¿no es cierto?, sistema nervioso, sistema circulatorio, sistema excretor. Y el conjunto de sistemas forma un nuevo plan corporal. Entonces, acá tenemos varios órdenes de magnitud, ¿no es cierto?, que permiten llegar a un nuevo Bauplan. Un nuevo Bauplan requiere varios órdenes de magnitud, de nueva información, cientos o miles de genes nuevos. No estamos hablando de 1, 2 o 3, son cientos de genes o miles de genes nuevos para llegar a un Bauplan, porque tenemos que saltar todos estos órdenes de magnitud y complejidad. Y que al final está todo radicado acá en la información. Afortunadamente, algunos científicos se están atreviendo a salir del dogma materialista. Y está, ¿no es cierto?, esta nueva área de la ciencia que es la biosemiótica. Este paper hubiera sido imposible pensarlo hace algunos años atrás. La física y la metafísica, lo más allá de lo físico, en biosemiótica. Porque lo que necesitamos entender es el origen simbólico, ¿no es cierto?, son los códigos en el ADN. La vida usa química, pero no es química. La vida es información codificada. Y ahí están revistas, ¿no es cierto?, nada menos que publicadas por Springer, un artículo de biosemiótica, que está queriendo representar, ¿no es cierto?, esta área nueva, esta área distinta de los códigos. No tenemos tiempo mayormente para dedicarnos a esto, pero un solo ejemplo más. Otro artículo científico publicado que reconoce que en realidad un organismo tiene un libro de instrucciones, y eso está en el ADN. Por lo tanto, si no miramos ese libro, no vamos a entender nunca de que las formas corporales, las formas biológicas, tiene cada una un libro, una estructura, un diseño, una arquitectura, que no puede ser traspasada porque tiene las instrucciones, tiene, ¿no es cierto?, el código genético como una especie de mapa arquitectónico de cada grupo. Terminamos. Es necesario que las ciencias naturales se liberen de dogmas naturalistas y expandan sus límites para considerar las más recientes evidencias científicas, las cuales apuntan mucho más a un diseño inteligente y propósito que al azar y al despropósito. La teoría del diseño inteligente entrega una clara explicación para la explosión cámbrica. También entrega una explicación para la generación de nueva información y para el patrón top-down. Recuerden que parten primero las formas y luego se diversifica. Totalmente distinto de la teoría evolutiva, que señala que hay primero variedades menores que van formando estructuras mayores complejas. No, el patrón fósil. Y lo que tenemos hoy en cuanto a animales nos habla de un patrón top-down. Primero la disparidad y luego la diversidad. La disparidad entonces de las formas biológicas precede a la diversidad de especies en el registro fósil. Hasta allí la presentación, voy a dejar de compartir. Excelente, doctor Bravo. Estamos impresionados con cuánta evidencia a favor del diseño inteligente y en contra de las diferentes teorías evolutivas. Y realmente, para quien cree que no hay biólogos que no estén de acuerdo con esas teorías y que esté a favor de la teoría del diseño inteligente, tenemos realmente una eminencia en el asunto, un decano de una universidad en biología que está completamente de acuerdo y nos mostró por qué. Realmente no es una fe ciega, es una
gran cantidad de evidencias aplastantes, contundentes. Creo que después de esa exposición nadie podría negar la veracidad, ¿no?, del diseño inteligente y los problemas tan serios en los que se encuentran las diferentes teorías evolutivas. Entonces agradecemos demasiado su participación, nos dejó muy, muy entusiasmados y tenemos varias preguntas muy interesantes. Queríamos comenzar con ellas. Muy bien. Dice Juan Carlos Restrepo, ¿se podría decir que el Ambulocetus archaeopteris, Tiktaalik, Pachycetus, Rhodocetus, Dorudon, el Lomerix, que los darwinistas presentan como especies intermedias de una especie a otra, no lograron cambiar su arquitectura esencial? Sí, efectivamente, al inicio se presentaron como formas intermedias, pero posteriormente con estudios mayores dejaron de serlo. Y hay publicaciones, incluso en Nature, claramente que señalan que no son formas intermedias. De hecho, Archaeopteris, en un congreso que hubo, ¿no es cierto?, de expertos en aves, terminaron señalando que era un ave y que por lo tanto no correspondía nombrarla como fósil intermedio. Excelente. Muchas gracias. Si una teoría, para ser considerada una teoría científica, debe ser el resultado de experiencias empíricas observables y comprobables, ¿por qué la evolución darwiniana, que no puede ser observada o probada, se considera una teoría en lugar de solo un pensamiento? Dice Wander. Claro, eso es por básicamente por por concepciones filosóficas. Parte de eso yo traté aquí y también otros ponentes la han tratado, ¿no es cierto? No sé si fue el doctor Martínez o alguien más que habló, ¿no es cierto?, de los paradigmas. Thomas Kuhn fue uno de los grandes filósofos de la ciencia del siglo XX, junto con Popper, y Kuhn, en su libro La estructura y las revoluciones científicas, señala que lamentablemente en ciencia se establecen paradigmas, ¿no?, y que la comunidad científica los sigue sin cuestionarlos. Los paradigmas van teniendo muchas evidencias en contra, pero el paradigma se instala, se establece, nadie lo cuestiona y se sigue aceptando como una realidad. Y por eso él hablaba, ¿no es cierto?, de la necesidad de revoluciones en ciencia. Eso es por una parte. Pero por otro lado también está el tema de los dogmas. Yo presenté acá un artículo científico de Genome Biology, en donde un gran biólogo molecular como Gregory Petko señalaba que lamentablemente la presencia de dogma dentro de la ciencia está mucho más arraigada de lo que uno quisiera. Y entonces el dogma del naturalismo y de que no puede haber absolutamente nada fuera de ello está establecido, subyace en los fundamentos de la ciencia. Y por lo tanto no cabe ninguna otra cosa, porque antes de empezar a investigar, el naturalismo metodológico establece que no se va a aceptar nada que no esté dentro de las leyes naturales. Entonces, los códigos genéticos, que son códigos, que no son materia ni energía, ¿no?, son solo códigos inmateriales, no están dentro del ámbito posible de ser creados por leyes naturales. No lo están. Exactamente. Y por lo tanto, el tema es eso, el tema es dogma, el tema es religiosidad también, ¿no? Es una religiosidad, una fe ciega. Hay, digamos, un escritor darwinista, ateo, por supuesto, que escribió un libro donde señalaba que la evolución darwiniana funciona mejor como religión que como ciencia. Así es, y la Biblia de ellos es el origen. Michael Ruse, el nombre, si lo quieren buscar, es ateo, pero dice que funciona mejor como religión. Perfecto, la Biblia de ellos sería entonces el origen de las especies de Darwin, ¿verdad? Bueno, los comentarios fueron bastante positivos, todo el mundo diciendo que su exposición fue muy clara, muy interesante y contundente, y realmente fue así. Tenemos otra pregunta de nadie más y nadie menos que el doctor Juan Manuel Torres. Dice, gran conferencia, felicitaciones. ¿Tiene sentido hablar del anarquismo evolucionista? Bueno, mi querido Juan Manuel, han sido espléndidas sus conferencias, yo he aprendido mucho con él.
realmente él tiene una experiencia y un conocimiento sobre este tema muy profundo. Efectivamente se da una suerte de anarquía en el evolucionismo. Y es lamentable para la ciencia, es lamentable, no solamente para quienes queremos, ¿no es cierto?, en fin, dar a conocer una nueva teoría con mucho respaldo y evidencia, sino para la ciencia en general. Obviamente eso le hace mal, le hace daño, ¿no? Sí. Bueno, tenemos una última. Agradezco mucho su maravillosa ponencia. ¿Dónde se encuentra la información biológica para la morfología? O entonces, ¿qué dicta la morfología de cada ser vivo? Muy interesante, muy interesante. Ahí yo sugiero leer el libro Las dudas de Darwin, porque el doctor Meyer presenta allí una cantidad enorme de artículos científicos en donde efectivamente la información básicamente está en el DNA, pero no solo en el DNA. Hay también información en estructuras extranucleares de la célula, ¿no? Y es muy interesante conocer cómo de alguna manera interactúan para finalmente dar forma, ¿no es cierto?, a una arquitectura morfológica determinada. Uh, y lo importante es que los genes reguladores vienen a expresarse cuando ya hay un desarrollo embrionario importante, no al inicio. O sea, son otras estructuras las que al inicio van funcionando. Y los genes reguladores que toman el control ya para determinar, ¿no es cierto?, de manera definitiva el organismo, entran después. Pero es muy interesante. El DNA es fundamental, pero también hay otras estructuras extranucleares dentro de la célula que participan.